Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les habla el licenciado Edgar Aceves y esta ocasión quiero hablarles acerca del Tren Maya y la polémica que ha generado desde que entró el gobierno federal y quiere arrancar estos proyectos, ¿no? Pues bueno, siempre que veo la polémica en cualquier tipo de proyecto, pues siempre trato de separar lo político de lo social, porque siempre, sin excepción, en cualquier situación que tenga que ver con un proyecto, pues entra la política, ¿no? Y siempre va a haber políticos que estén en contra y políticos que estén a favor. Porque al final, pues hay un beneficio político, ¿no? El que no se construya el Tren Maya le genera un beneficio político a un sector de la oposición que está en contra del gobierno federal, y obviamente al gobierno federal le beneficia la construcción porque claramente tiene un beneficio político. Pero pues bueno, esa parte a mí no me importa, ¿no? Y como ciudadano creo que a nadie nos debe que importar el beneficio político que les genere a los partidos políticos la construcción o no construcción. Lo que nos tiene que importar es el beneficio social, y yo siempre me concentro en el beneficio social, separo lo político de lo social, y una vez que hago eso, pues bueno, hago mi opinión y mi criterio acerca de si el proyecto realmente es importante, ¿no? Y para mí, una vez hecho esto, me parece totalmente que el proyecto del Tren Maya es un proyecto que va a beneficiar socialmente muchísimo a México, ¿no? Desde la generación de inversión, la entrada de dinero y empleo a este país, no solo en esa cuestión, sino que también, bueno, la ONU se pronuncia acerca del Tren Maya y manifiesta que efectivamente el Tren Maya va a sacar a 1.1 millón de mexicanos de la pobreza extrema. Y para mí esto me parece importantísimo, ¿no? De hecho, me parece lo más importante de toda esta discusión, que digo, ¿por qué alguien quiere que no se construya? ¿Por qué alguien no quiere que salgan a 1.1 millón de mexicanos de la pobreza? ¿Quién no quiere eso, no? Digo, y obviamente, pues bueno, siempre va a ser los políticos, porque políticamente te beneficias de que siga existiendo pobres, o que no se construya, o que los pobres no salgan de la pobreza, para poder decir, ven, este gobierno es igual que los anteriores, o sea, nosotros que nunca pudimos sacar ni reducir el índice de pobreza extrema del país. Y desafortunadamente, pues bueno, la pobreza extrema, para los que no lo sepan, se concentra en el sur del país, exactamente en donde se va a construir el Tren Maya. O sea, el Tren Maya va a beneficiar a una población totalmente olvidada socialmente en muchísimos sexenios, y va a sacarlos de la pobreza extrema. Entonces a mí eso me parece maravilloso, y siempre traemos la polémica de si será de verdad construir ese proyecto, y siempre preguntamos, no, es que el impacto ambiental, y ese es el primer argumento, ¿no? Que el impacto ambiental. Y pues bueno, yo siempre he pensado que digo, pues bueno, todo genera un impacto ambiental, ¿no? Cualquier proyecto genera un impacto ambiental, ¿no? La casa donde vivo genera un impacto ambiental, ¿no? La plaza donde voy y me distraigo y compro me genera un impacto ambiental. La fábrica donde trabajo, o el sector de industrial donde trabajo, generó un impacto ambiental, destruyó vida silvestre y fauna. Entonces, digo, y sacó animales de su hábitat natural. Entonces me da a entender que todo proyecto genera un impacto ambiental, sin excepción. El Tren Maya no lo es. Pero tratamos de enfocar nuestra energía en la discusión de no se construya porque genera un impacto ambiental, y nos olvidamos de lo social. Entonces, a mí me queda bien claro una cosa, ¿no? Que el Tren Maya sí va a generar un impacto ambiental, ¿no? Y que a todos nos molesta eso. Pero dudo mucho que como mexicano no quieras ver que tus hermanos del sur salgan de esa pobreza extrema en la que están viviendo. Entonces, siempre lo he dicho y muchas veces lo he repetido, la discusión siempre se concentra donde no debería concentrarse. La discusión no debe ser si debe el Tren Maya arrancar o no arrancar. Creo que en la discusión deberíamos estar hablando de proyectos ambientales y de políticas ambientales. Ahí es donde debemos dirigir nuestra energía y nuestra discusión, al señalar que el gobierno federal no que pare el Tren Maya, sino que nos restituya el daño ambiental que va a generar el Tren Maya. Esa debería ser la discusión, no el Tren Maya, no su construcción, porque el progreso no debe estar peleada
con el ambiente, deberían ir de la mano. Entonces lo que deberíamos estar discutiendo es y exigiéndole al gobierno pues políticas ambientales, ¿no? Pues bueno, se decía ahí en redes sociales, hay dos versiones, pero bueno, al final lo claro es que pues sí va a haber tala de árboles, ¿no? Pues bueno, se dice que a 11,000, el gobierno federal dice que va a ser mucho menos de la mitad la tala de árboles, pero el punto es que va a haber talas de árboles. Y eso es lo que nos debería preocupar, ¿no? Entonces, lo que queremos pedir es que si, bueno, si se talan 11,000 árboles, pues deberíamos exigirle al presidente la reforestación de esos 11,000 árboles. Y no solo los 11,000, debemos exigirle incluso el doble. Queremos 22,000 por cada árboles que tú tales, quiero 2 plantados, ¿no? Y eso es lo que debemos exigir, ¿no? No detener el proyecto, sino que nos restituya el daño que genere ese proyecto y cualquier proyecto. Porque no solo el Tren Maya ha generado ese impacto ambiental. Se están construyendo carreteras, incluso aquí mismo en Jalisco se construye ya la carretera Puerto Vallarta, Guadalajara, que es directo a Vallarta, que nos va a reducir vamos a llegar a Vallarta en 2 horas y media, pero no nos importa. En Jalisco no nos importa todo el impacto ambiental que está generando ese proyecto porque vamos a llegar a la playa en 2 horas. Y como aquí vivimos, pero como no vivimos en el sur de México, pues ahí sí nos importa lo que sucede y el progreso que se genera en el sur del país, porque ahí no vivo. Así somos como mexicanos, siempre vemos por nuestro propio interés y nos olvidamos siempre de nosotros hermanos que viven en otro extremo del país. Entonces, digo, si realmente quieres hacer algo por este país, entonces no detenga los proyectos. Si lo que te duele es el ambiente, entonces exige políticas ambientales. Es ahí donde gasta tu energía, ahí canalízate tu exigencia. Si odias al presidente, muy bien, ódialo. Nadie, todos tenemos por poner una postura política, estás en su derecho de poner una postura política y no estar de acuerdo en el gobierno de López Obrador si no lo quieres, ¿no? O estar a favor, eso está bien, ¿no? Siempre va a ser así, siempre va a ser así. Va a haber personas que estemos en contra y a favor, pero no puedo creer que estemos en contra de proyectos que socialmente ayuden a nuestros hermanos del sur, que saquen de la pobreza extrema. Y 1,000,000 es decir y hablar demasiado. Entonces, yo sí gustaría o les recomendaría que trataran de dejar a un lado su odio político, su postura política si la tienen, y empezar a concentrarse en lo social. Si lo que te duele es el ambiente, entonces canaliza tu discurso y tu discusión hacia políticas ambientales. Exigirle al gobierno políticas ambientales. Y no solo al gobierno, todos los políticos. Que dejen de decir no a los proyectos y que mejor hablemos de políticas ambientales. Porque si bien lo leo bastante, la oposición es muy clara en no la construcción del Tren Maya, no dice absolutamente de políticas ambientales. Yo no veo propuestas de políticas ambientales. Entonces digo, pues no creo que el problema para ellos no es el ambiente, es que les conviene que 1,000,000 de mexicanos no salgan de la pobreza extrema. Y eso políticamente a la oposición le funciona bastante bien, ¿no? Que el gobierno federal en su discurso de sacar al mexicano de la pobreza extrema y de un país más igualitario, pues es esencial ese proyecto, ¿no? Así que pues bueno, esta es mi opinión acerca del Tren Maya y me despido sin antes desearles un excelente fin de semana y hasta pronto.